Hola traders, bienvenidos a otro episodio de Trading con opciones binarias. En el video de hoy vamos a operar directamente en Codex aplicando análisis técnico. Para tomar decisiones más precisas usaremos una combinación muy efectiva, los indicadores Alligator y Arrow. Esta dupla nos ayudará a detectar puntos de entrada con alta probabilidad de éxito y así buscar oportunidades rentables en el mercado. Si estás buscando mejorar tu estrategia, descubrir nuevas herramientas para opciones binarias o simplemente quieres ver cómo se aplica todo esto en la práctica, quédate hasta el final porque este contenido te va a servir muchísimo. Voy a comenzar hoy con $113 e intentaré aumentar esta cantidad hasta 15,000. Asegúrense de ver este video hasta el final para que puedan ver a qué cantidad de depósito logro llegar. Además, puede que les guste este estilo de trading y luego también podrán utilizarlo para operar y ganar dinero. Ahora sí, vamos a comenzar y buscar nuestro punto de entrada. Aquí vemos que el precio se está moviendo en una tendencia bajista y en este momento está haciendo retrocesos hacia arriba. En esta situación abrimos una operación al abajo por 2 minutos, ya que la línea verde del Alligator está por debajo y también en el indicador Arrow se produce un cruce de medias móviles que nos indica que el precio tiene un buen potencial de caída. Además, aún queda bastante espacio hasta el último mínimo del precio. Y también los máximos en el gráfico están bajando. Todo esto nos dice que el precio tiene buen potencial para seguir bajando y lo más probable es que continúe su movimiento descendente en breve. En este caso tomamos un tiempo de 2 minutos con margen, teniendo en cuenta que el precio puede entrar en una zona de consolidación o producirse un pequeño retroceso al alza. Y ahora veamos cómo se cierra nuestra primera operación. ¿Listos para dar un salto en su operativa? Entonces los invito a formar parte de mi canal de Telegram, donde todos los días comparto ideas de trading únicas, análisis actualizados del mercado y tips prácticos que pueden marcar la diferencia. Únanse y empiecen a operar con más claridad y resultados. Pues nada mal, como pueden ver el precio muestra una leve caída y nuestra operación cierra por debajo del punto de entrada. Aquí obtenemos una ganancia. Como ven, ambos indicadores nos señalaron un buen punto de entrada para esta primera operación y nos ayudaron a ganar. También los 2 minutos nos resultaron más que suficientes. Sigamos adelante y busquemos más situaciones operativas. Bien, aquí vemos otra vez que el precio se mueve en una tendencia bajista y como se puede ver, desde el nivel de resistencia el precio ha rebotado hacia abajo y sigue cayendo. En esta situación abro una operación al abajo por 1 minuto, ya que ambos indicadores nos indican que el precio tiene buen potencial para seguir bajando. Aún hay bastante espacio hasta el mínimo del gráfico. Además, como ven, cerca del nivel de resistencia vimos una reacción y el precio empezó a caer. También anteriormente el precio ya había rebotado varias veces desde ese nivel. Así que con bastante probabilidad el precio seguirá bajando dentro de esta tendencia. En este caso tomamos un tiempo de 1 minuto considerando que últimamente el precio se mueve de forma bastante impulsiva, así que creo que 1 minuto será suficiente. Esperemos a que cierre esta operación. Perfecto, como ven el precio sigue moviéndose según nuestro escenario y muestra una buena caída. Aquí obtenemos un resultado positivo y seguro. Los indicadores nos dieron una excelente entrada y también 1 minuto fue el tiempo ideal. Sigamos adelante y busquemos otra situación de entrada. El precio también se mueve en una clara tendencia bajista
y en este momento aparece una vela roja con impulso. En esta situación abro una operación al abajo por 2 minutos, ya que el indicador Alligator y también Arun nos muestran que el precio tiene buen potencial para seguir bajando. Además, los máximos del gráfico están cada vez más bajos. Y como pueden ver, últimamente el precio se mueve hacia abajo con más impulso, así que lo más probable es que pronto siga cayendo dentro de la tendencia bajista. En este caso, tomamos 2 minutos con algo de margen, teniendo en cuenta que el precio puede entrar en consolidación o hacer un retroceso. Y ahora, como ven, ya el precio está mostrando una buena caída, así que esperemos el cierre de esta operación. ¿Aún no estás en mi canal de YouTube? Si te interesa mejorar en el mundo del trading e estás dejando pasar una gran oportunidad, subo contenido con estrategias probadas, explicaciones claras y herramientas que uso yo mismo. Suscríbete ya y empieza a operar de forma más inteligente. Excelente amigos, como ven el precio continúa con una buena caída y aquí obtenemos otro resultado positivo con seguridad. Los 2 minutos fueron tiempo perfecto. Una vez más, ambos indicadores no nos fallaron y nos señalaron una buena entrada. Sigamos adelante y veamos qué más está ocurriendo en el mercado. Bien, como pueden ver, el precio da un impulso hacia arriba. En esta situación abro una operación al alza por 2 minutos, ya que la línea verde del Alligator está por encima y también la línea azul del indicador Arun se encuentra en la parte superior. Además, como ven, aquí hay un nivel de soporte desde el cual el precio rebota hacia arriba por segunda vez. Todo esto nos indica que el precio tiene buen potencial alcista y con alta probabilidad continuará subiendo en este movimiento ascendente que se está formando. En esta situación tomamos 2 minutos de operación con margen. Y ahora vamos a observar el gráfico y ver cómo cierra esta entrada. Para quienes buscan brokers confiables, les recomiendo 2 opciones que uso personalmente: Quotex y Pocket. Son rápidas, seguras y con excelente ejecución. Los enlaces directos están fijados en los comentarios. No pierdas tiempo y pruébalas. Excelente, amigos, como pueden ver, el precio sigue en nuestro escenario y muestra un buen crecimiento. Aquí obtenemos una ganancia. Así es como ya conseguimos llegar a la primera meta de $1000 en el depósito. Eso significa que hemos multiplicado más de 10 veces nuestro capital inicial, un resultado excelente. Sigamos adelante y veamos más oportunidades de entrada. El precio se está moviendo en una especie de rango lateral y desde el nivel de soporte rebota hacia arriba. En esta situación propongo abrir una operación al alza por 2 minutos, ya que ambos indicadores nos muestran que el precio tiene buen potencial de subida. Además, todavía hay bastante espacio hasta el último máximo en el gráfico. Y como ven, justo en la zona del soporte se produjo una reacción y el precio subió con fuerza. Todo esto nos indica que el precio tiene potencial para continuar al alza y con alta probabilidad seguirá subiendo en los próximos minutos. En esta situación también tomamos 2 minutos con margen, considerando una posible consolidación o retroceso. Esperemos el resultado. Muy bien amigos, como ven el precio hace un movimiento impulsivo hacia arriba y aquí obtenemos un resultado positivo claro. Los indicadores otra vez nos señalaron un excelente punto de entrada y nos ayudaron a ganar. Y los 2 minutos fueron el tiempo justo. Sigamos analizando el mercado y veamos qué otras oportunidades hay. Ahora, como ven, el precio sigue subiendo. Las líneas del Alligator están más separadas entre sí y aún hay bastante distancia hasta el último máximo. En esta situación vuelvo a abrir una operación al alza por 2 minutos, ya que la línea verde del Alligator está por encima y el Arun también nos indica potencial alcista.
Además, como vimos antes, el precio ya reaccionó claramente en esta zona. Por eso pienso que ahora también seguirá subiendo y que veremos una reacción en esta área. En esta operación tomamos 2 minutos con margen. Esperemos el cierre. Perfecto amigos, el precio sigue nuestro escenario y muestra un crecimiento sólido. Aquí logramos otro resultado positivo. 2 minutos fueron justo lo necesario. Sigamos y busquemos el próximo punto de entrada. Ahora el precio llega al nivel de máximo anterior y en este momento vemos cierta desaceleración. Además, en el indicador ARUN se produce un cruce de medias y en el indicador vemos que la línea verde comienza a bajar. En esta situación abro una operación al abajo por 2 minutos, ya que ambos indicadores nos señalan un posible movimiento descendente. Además, hay bastante espacio desde nuestro punto de entrada hasta el nivel de soporte. Y como vimos antes, el precio ya había reaccionado claramente en esta zona. Por eso creo que ahora también veremos un movimiento hacia abajo. En esta operación también tomamos 2 minutos con margen. Creo que este tiempo será suficiente para que el precio muestre una buena bajada. Vamos a observar el gráfico y ver qué ocurre en los próximos minutos. Excelente amigos, como ven el precio se mueve según nuestro análisis y muestra una buena caída. Aquí también conseguimos un resultado positivo claro. Hoy estuvimos operando con 2 indicadores clave, Alligator y ARUN, y como pudieron ver dieron excelentes resultados en cada situación. Este enfoque puede ser una gran herramienta también para ustedes, solo es cuestión de práctica y entender bien cómo aplicarlos. ¿Quieren operar conmigo y recibir señales gratis? Entonces únete a mi canal de Telegram, es muy fácil. Solo escribe la palabra ganador y te envíe el acceso directo. No olvides dejar tu like si te gustó el video y suscribirte para no perderte más estrategias como esta. Les deseo un trading exitoso y lleno de operaciones ganadoras. Nos vemos en el próximo video.